todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de Flutter donde vamos a hablar de Google Maps, en concreto de los marcadores. Y para ello vamos a continuar con nuestro ejemplo que vamos construyendo. En este caso vamos a sacar todas las características de los marcadores o de los alfileres que nos permite Google Maps para señalar sitios en los mapas. Para ello lo primero que voy a hacer es crear un nuevo fichero Dart, en este caso voy a llamarlo marcadores.dart, donde vamos a hacer todas las operaciones disponibles que nos ofrecen los marcadores, con una estructura muy similar al ejemplo anterior. Vamos a hacer un mapa con marcadores y vamos a hacer todas las operaciones que podemos hacer sobre esos marcadores. Empiezo importando, como es habitual, la librería de material, los paquetes habituales para el desarrollo de cualquier página. Voy a importar también, obviamente, el servicio de Google Maps. Vamos a importar también por ejemplo, página.dart. Sabemos que todas estas páginas que vamos haciendo nosotros heredan de esta clase que definimos en nuestro primer ejemplo. Para aquellos que no lo hayáis visto, que lleguéis aquí y tengáis dudas, os aconsejo volver atrás, ver ese vídeo, pero bueno, se puede seguir incluso sin verlo. Voy a importar también la librería asíncrona de Dart, que vamos a hacer uso de ello, la librería matemática, porque vamos a hacer uso de un seno y un coseno. Y vamos a hacer también pues, uso de UI, ¿vale? De la librería UI, de interfaz de usuario. Y con esto creo que a priori no se me olvida ninguna. Si se me olvida, pues simplemente luego la añadiremos. Vamos a definir marcador lugar página, una nueva clase que va a heredar obviamente de página. Ya sabéis, tenemos un menú drawer donde a la izquierda, donde vamos seleccionando cada una de estas opciones y todas ellas heredaban de página que le hicimos anteriormente. Entonces, para el constructor de marcador lugar página, pues llamo a super y le paso tanto la cadena que voy a mostrar en la parte superior, que va a ser marcadores, como el icono que quiero que aparezca, que en este caso va a ser icons.place, el icono típico del marcador de Google Maps. Veis, ahí ya se me ha aparecido ese típico alfiler. Esta clase, que acabamos de hacer, crear de página, pues bueno, lo único que vamos a hacer en ella, como hemos hecho anteriormente, es el método build, y en el método build vamos a escribir ya una clase aparte donde vamos a hacerlo. Entonces vamos a escribir marcador lugar, vamos a hacer que nos devuelve un widget del tipo marcador lugar, y ya vamos a definir esa clase, marcador lugar. Como en todos estos ejemplos, marcador lugar va a ser un widget de tipo stateful widget. Un widget que va a tener estado que va a ir cambiando, ya que pondremos un mapa y pondremos botones, y cuando se pulsen los botones cambiará el aspecto de la página. Hago el constructor, que no tiene nada, es un constructor totalmente vacío, y como estamos en un stateful widget, pues obviamente voy a redefinir, tengo que sobreescribir el método createState. Ya sabéis que es lo que nos obliga por haber puesto que es de tipo stateful widget. Entonces, simplemente un método simple en el que voy a devolver marcador lugar state, o sea, voy a devolver el estado de esta clase. Ahora me marcará que no tengo definido marcador lugar state, y es lo que vamos a dedicar nosotros ahora. Vamos a definir la clase marcador lugar state, que importará del estado de marcador lugar. Defino la clase, extends, y ahora pues simplemente el estado de marcador lugar. Y con eso ya tendría definidas las clases necesarias, y ahora vamos a empezar a hacer en detalle, vamos a entrar en detalle con ella. Lo primero que voy a hacer, pues bueno, va a ser el constructor, el marcador lugar state, es un marcador que no tiene nada, no tiene parámetros, no hace nada. Y vamos a definir una serie de atributos, en este caso, fijaros en static funny, una constante, a definir centro, que va a ser el centro de mi mapa, y lo voy a hacer de un objeto latitud-longitud, lat.lng, defino esa constante, objeto latitud-longitud, y simplemente pues le paso la latitud y la longitud de un punto determinado. En mi caso, ya sabéis que soy un poco chauvinista, he elegido Granada, pero podréis poner cualquier longitud y latitud correcta del mapa. Vamos a definir un Google Map Controller, un objeto de la clase Google Map Controller. Vamos a poner privado, el controlador de mapa. Ya sabéis que lo hemos visto anteriormente, todos los mapas siempre necesitan este objeto, el Google Map Controller, que me va a permitir hacer las operaciones, controlar las operaciones que se realicen sobre él. Y vamos a crear un objeto de tipo map, o sea, un clave valor, donde el clave va a ser un ID de marcador, ID marker, y después un marcador
en la otra parte, ¿veis? Lo vamos a llamar marcadores y lo vamos a inicializar a vacío. Esto es muy importante porque ahí vamos almacenando en una estructura de tipo map. Ya sabéis que tenemos un identificador y un valor para ese identificador. Entonces, en identificador tenemos el idMarker, una clase que ya viene aquí, sobre un identificador de marcadores y el marcador correspondiente. Así que por ese marcador, por ese identificador de marcador podremos acceder al marcador. Y ahora voy a definir otro marcador ID que podrá contener un valor nulo que se va a llamar marcador seleccionado. Que voy a ir guardando ahí el marcador que esté seleccionado en ese momento. Este podrá ser nulo, pues por ejemplo, cuando no haya aún ningún marcador. Y vamos a poner contador ID de marca, una variable entera que me va a servir para luego ponerle un ID distinto a cada uno de esos marcadores. Disculparme. Entonces, vamos a poner latitud, longitud, que puede ser null. Y vamos a poner, voy a declarar posición de marcador. Puede ser null porque al principio no tengo tampoco ninguna posición de un marcador puesto. ¿De acuerdo? Yo creo que más o menos he definido ya los atributos necesarios. Como he dicho anteriormente, si veo luego codificando que necesito algo más, pues no puedo hacer nada, puedo añadir. Y vamos a ir realizando las operaciones básicas sobre los marcadores. Y vamos a empezar con añadir un marcador, como sería obvio. Entonces voy a hacer un método privado llamado añadir, que simplemente eso va a colocar un marcador. Voy a hacer una serie de... Voy a emitir hasta 12 marcadores, por eso voy a medir ese array de marcadores. Voy a admitir si es 12 y si es 12 ya no voy a hacer nada, voy a hacer un return, voy a cortar ahí. Entonces, en caso de que no lleguemos a 12 es cuando se va a ejecutar el resto del código de este método. La historia es que voy a colocarlos como haciendo un círculo alrededor de ese punto central. Para ello, esos cálculos de seno y coseno que he dicho antes. Lo primero voy a crear una cadena, que es la que voy a utilizar de identificador de cada marcador. Para ello pongo marcador ID. Veis, dentro de esa cadena pongo el dólar, el marcador y de marcador, ese valor de ese entero, que ahora voy a ir cogiendo y voy a incrementar. De esta manera, cada vez que añadamos un nuevo marcador, tendrá una cadena identificadora única. Bueno, ¿veis? Con eso lo he formado, con la combinación de ese entero y esa cadena que he concatenado. Un método cualquiera para identificarlos. Ahora vamos a definir, pues fijaros, un ID de marcador. Va a ser, es un marker ID. Yo te lo voy a llamar ID de marcador. Y que sirven son los identificadores de cada uno de los marcadores. Como hemos dicho, vamos a construir una serie de maps. Pues yo le paso esa cadena que he dicho que va a ser su ID, se la paso a ese marker ID, a ese objeto que va a identificar el nuevo marcador. Ya lo he hecho, le he pasado ese parámetro en el constructor para que tenerla construida. Y ahora ya hago un marcador, ¿veis? Y a ese objeto marker, llamado marcador, pues le puedo pasar como marker ID, ese ID marcador que yo he hecho anteriormente, compuesto por la cadena y una posición. ¿Vale? En la posición, como he dicho, lo que voy a hacer es hacer una especie de círculo alrededor del punto central que he hecho. Así se me van a mostrar los 12, casi en un segmento de 30 grados cada uno. Para ello, pues lo que voy a aplicar es que a ese centro y a esa latitud y a esa longitud que hemos definido anteriormente, pues le voy a hacer una variación, lo voy a variar con el seno y con el coseno de cada uno de los ángulos para que me forme ese círculo. Esto es un ejemplo, por hacerlo aquí en el ejemplo demostrativo, para que quede bonito, que salgan así en círculo todos conjuntos. Vosotros no tenéis que hacer normalmente cuando creamos nosotros un marcador, no tenemos que hacer eso. O sea, directamente le ponemos la longitud y la latitud que nos parezca. Le asignamos un ID, un ID marcador, en este caso un marker ID, y una posición, y funcionaría absolutamente correcto. Esto lo estoy haciendo única y sencillamente para que quede bonito en el ejemplo que aparezcan todos los marcadores juntos, ¿de acuerdo? Y no en el mismo punto. Simplemente vosotros pondríais ahí la posición en la que quisierais. ¿Veis? He hecho uso del seno y del coseno en X e Y para conseguir ese aspecto de círculo en el que cada marcador pues, va a ir haciendo una circunferencia en la suma de los 12. A ver, tengo aquí un error, creo que es por un paréntesis y sí, tiene mejor pinta ahora. Y con esto, pues bueno, habríamos definido un marcador
en esa posición alrededor del centro que he marcado anteriormente y que tendría como identificador esa cadena que he generado. Como ventanas de información, ¿veis? Que tienen todos los marcadores, una ventana donde yo puedo mostrar la información, pues yo voy a ponerle un título. En este caso, pues bueno, lo más sencillo es ese mismo identificador lo voy a utilizar como identificador, ¿no? Ese identificador lo voy a utilizar como título, perdón dicho. Y como snippet, que es esa información un poco más detallada, esa descripción en la que puedo poner, voy a poner de primera simplemente info. Esto se va a repetir en los 12. Lo único que lo va a ir variando es ese título que hemos puesto distinto. Aquí, como he dicho anteriormente, si estuviéramos creando un programa en que estoy creando un marcador ya propio mío, pues pondríamos la información que quisiéramos. Y vamos a definir la serie de 3 eventos que vamos a tener que controlar onTap. Y nosotros voy a definir ahora mismo el método que voy a utilizar. Voy a hacer onMarkerTapper, ¿veis? Como un método privado que va a responder a este evento, donde le vamos a pasar el ID del marcador, donde sea de ese propio marcador. Vamos a hacer otro evento que es el onDragEnd, ¿veis? Cuando se arrastra y acaba, pues yo también voy a hacer que se le va a pasar la posición y yo voy a hacer otro método que va a responder esto. Ya no lo estoy invocándolos, pero los vamos a definir a nosotros posteriormente, que va a ser el onMarkerDragEnd, cuando se termine de arrastrar ese marcador por la pantalla. Le vamos a pasar el ID de marcador y la posición. Y por último, vamos a hacer el onDrag, en mitad de que se está arrastrando ese marcador. También va a tener como entrada una posición especificada en un objeto latitud, longitud, y yo voy a inventarme también un método, también con la misma nomenclatura, un método privado, onMarkerDrag, donde le vamos a pasar tanto el ID del marcador como la posición. Estos 3 métodos se me van a marcar en rojo porque todavía no están definidos. He preferido hoy empezar así para que veáis cómo creo un marcador, cómo le defino los métodos asociados a cada uno de los eventos que tiene posible. Y ahora cuando añadamos, pues lo único que quedaría sería llamar a setState para, sobre todo, invocar de nuevo la pantalla y que apareciera. Cargar de nuevo. Entonces, en el array marcadores, voy a meter un array asociativo en un mapa, voy a poner que para el valor ID marcador vamos a tener, perdón, para la clave ID marcador vamos a tener el valor marcador. Y bueno, vamos a empezar a definir esos métodos. Previamente voy a primero a definir un método que ya hemos usado anteriormente, que son los mapCreated, ¿no? Que es el evento que se produce cuando se crea el mapa, que nosotros lo vamos a utilizar luego en la definición de mapa, es el evento al que vamos a llamar, en el que yo le paso un controlador de mapa en ese evento y yo se lo asocio a ese atributo que hemos definido anteriormente. ¿Veis? This.controlador mapa, pues será ese controlador que me pasamos. Este mismo método lo hemos utilizado en las páginas anteriores. Ahí me ha faltado y ya está correcto. Y ahora pues vamos a definir esos 3 métodos, que se van a llamar cuando ocurra el evento de tocarse o de arrastrar o de terminar de arrastrar un marcador. Vamos con el onMarkTapid, que hemos dicho que se le va a pasar el ID de marcador. Era lo que iba a hacer, la invocación le he pasado eso. Hay un marker ID. Pues simplemente tenemos que ver qué va a ocurrir cuando se toque un marcador. ¿Qué evento? Entonces, para ello voy a definir de tipo marker, pudiendo admitir un null, un marcador tocado, ¿veis? En donde voy a ese array marcadores y le paso ese valor, esa clave y de marcador, con lo cual lo que me devuelve es el valor. Se supone que yo estoy almacenando el valor del marcador tocado sabiendo su ID, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a tener que comprobar es si ese marcador tocado es distinto de null. Si es null, o sea, si no hay marcador, lo que fuera es null, nosotros no vamos a hacer absolutamente nada. Si es así, vamos a vamos a llamar a setState para que recargue la vista, porque lo que vamos a hacer nosotros es unos pequeños cambios en ese marcador. ¿Veis? Vamos a definir otro ID de marcador anterior, que puede ser null, donde voy a almacenar el marcador seleccionado hasta ahora. Si había un marcador seleccionado, voy a guardar su ID en este objeto. Y ahora vamos a hacer un if en el que si ese marcador anterior es distinto de null
y además, que es importante, bueno, marcadores contiene como clave ese ID marcadores que me han pasado, o sea, con esto estoy seguro, o sea, perdón, que contiene ese marcador anterior. Si estamos hablando que existe ese marcador que había antes, estamos diciendo que había un marcador seleccionado previamente a tocar a uno, pues ese marcador tiene que volver a recuperar su aspecto normal, el aspecto que tienen todos los marcadores. ¿Cómo hacemos eso? Pues defino marcador, o sea, anterior actualizado, que el anterior, que le voy a cambiar el aspecto, por eso el anterior actualizado, y digo que es igual a marcadores, ¿veis? Pasándole ahora el valor del ID anterior. ¿Veis? Estoy accediendo a tener ese marcador anterior, pero que vamos a modificar. ¿Y cómo lo modifico? Mediante el método copy with. Voy a copiarlo, pero me va a permitir copy with modificar alguna variable. En ello que copia, pero permitiéndome cambiar. Y con ello voy a cambiar. Esto lo vamos a utilizar muchísimo en este vídeo, este copy with. Yo voy a modificar en este caso, por ejemplo, cuando yo seleccione puedo cambiar el color. O puedo hacer que se muestre la descripción, todo eso. Aquí es la manera de hacerlo. Entonces voy a poner que volvamos al marcador por defecto. Ese típico marcador pues, rojo es el que vamos a poner. Entonces se copia, marcador anterior pasa a ser el que hubiera, pero cambiando al color que tenemos por defecto a los marcadores que no están tocados. Y ahora me quedaría hacer que el marcador seleccionado pues cambiase su aspecto, igual que el anterior ya ha recuperado el aspecto que tienen de manera normal. El nuevo que he tocado vamos a hacer que tome ese aspecto especial de aspecto seleccionado. Para ello he guardado el ID marcador en marcador seleccionado y ahora creo marcador nuevo, un nuevo objeto de tipo marcador, donde pongo ese marcador tocado para identificarlo, pero le meto el método copy with para modificar algún atributo. En este caso, pues también el comparan, ¿veis? Y le cambiamos el bitmap descriptor y le ponemos ese color, ¿veis? Vamos a ponerle verde claro. ¿De acuerdo? Default marca es rojo y nosotros es verde claro. O sea, ¿qué hacemos? Que cuando se toca un marcador se convierte en verde claro y el que había antes tocado, si había antes uno seleccionado, pues pasa a volver a su color rojo. Eso es lo que hemos hecho en este método de los markers. Bueno, me marca que no está correcto. Voy a escribirlo correctamente. He puesto directamente el color y no es así, sino voy hablando a la vez. A veces me ocurre. ¿Veis? Bitmap descriptor, default marker with hue. O sea, le estamos hablando que cambiamos la intensidad de ese color, el por defecto, pero le cambiamos. Y ahí sí que le pasamos bitmap descriptor y le pasamos el hue green. ¿De acuerdo? Y de esta manera pues ya no nos da ese error de lo que habíamos hecho. Entonces, ahora vamos a coger y en marcadores, en ese array en el que correspondiente a la clave ID marcador, pues vamos a poner ese marcador nuevo. Vamos a reemplazar el anterior por este. Y la posición del marcador, pues ahora será null. Y con esto pues tendríamos este primer método añadir listo. Bueno, perdón, el método onTaped. Estamos en el añadir, estoy pensando en que hayamos hecho el primer evento. Vamos con el segundo, en los marker drag. Hemos pasado aquí, nos pasábamos el ID de marcador, el marcador ID, para saber cuál es el marcador que está siendo arrastrado. Y también me pasa la posición, la nueva posición, con su latitud y su longitud. ¿Vale? Entonces cuando arrastramos el marcador por el mapa, entonces se llama a este evento mientras lo voy arrastrando. Directamente voy a llamar a setState, que sabemos que va a provocar cuando se termine esto, se va a recargar la vista. Y digo que ahora la disposición de marcadores es la nueva posición, o sea, la posición que voy guardando siempre de ese marcador, pues va a ser ahora la nueva que me han pasado. Y con eso, al refrescarse, pues cambiaría la vista del marcador. Y vamos a hacer también el marker drag end, o sea, cuando termine de arrastrarse un marcador, donde habría que pasar la idea de marcador para identificar sobre qué marcador se ha hecho. Y también me van a pasar una nueva posición, que es un objeto de la latitud y longitud. Este va a ser también de tipo asíncrono, como el anterior.
que no lo había indicado. Y voy a definir marcador tocado, que puede ser null, ¿de acuerdo? Importante. Y voy a pasar ese id marcador por el array marcadores. Voy a comprobar a qué marcador se señala ese id, ¿de acuerdo? Entonces vamos a comprobar ahora pues que está correcto. O sea, yo voy a comprobar que ese marcador que se ha tocado pues es distinto de null. Esto es parecido al que hicimos anteriormente. Si fuera null no habría que hacer nada. Y lo que vamos a hacer ahora es llamar a setState. Entonces, en setState lo primero que hago es decir que la posición de marcador, la nueva posición de marcador es null. ¿Vale? Se ha terminado de arrastrar, se supone que no hay ningún marcador que está siendo tocado. Libero, por decirlo así, esa variable. Y ahora pues llamo a showDialog para mostrar una ventana, un modal, donde voy a mostrar pues la información de la nueva longitud y la latitud. ¿Vale? Simplemente vamos a hacer eso. Voy a mostrar la longitud y la latitud y un botón de OK para cerrarlo. A ver, vamos a ver. Voy a ponerlo esto un poco más ordenadito. Esto es de la clase buildContext. Bueno. Tengo el context. ¿Qué me pasa? Y tengo el builder. O sea, el método constructor. Entonces el builder va a tener como método, lo que me estaba confundiendo, el objeto context que pertenece a la clase buildContext. ¿De acuerdo? O sea, ponemos por un lado context y por otro lado builder como parámetros de ese muestra de ese showDialog que hemos hecho de tipo asíncrono. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a devolver un alert dialog. Un alert dialog era una ventana modal que se nos abría y nos mostraba un mensaje. En este caso podíamos poner una serie de botones. Tuvimos un episodio correspondiente a estos diálogos. Podéis echarle un vistazo si tenéis dudas. Nosotros aquí vamos a definir primero las acciones, que son los botones que van a aparecer y qué vamos a hacer cuando se pulse sobre esos botones. En nuestro caso vamos a definir solo un text button. Un text button que va a tener como texto OK. O sea, simplemente lo que me interesa en esto es poner el botón de OK y cerrarlo cuando se pulse. Y ahora, en el evento de ese text button, que vamos a utilizar mucho en este tutorial, muchos text buttons, vaya a ver posteriormente, pues vamos a tener el evento onPressed, ¿no? Que es cuando se pulsa sobre ellos. Pues ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues en el onPressed, pues simplemente, como he dicho, lo que tenemos que hacer es dejar de que aparezca esa ventana modal. ¿Y cómo lo hacemos? Pues haciendo un uso del pop que también hemos visto en el objeto navigator. Entonces, navigator of context.pop. Ya sabemos que con eso volvemos hacia atrás, quitamos la última pantalla que haya en esa pila, en ese stack de pantallas. Quiere decir que desaparece esa ventana que tenemos ahí modal, donde vamos a mostrar la información de la latitud y la longitud. ¿De acuerdo? Esa sería la definición de las acciones. Ahora nos quedaría pues mostrar el texto que acompañaría a ese diálogo. Como contenido, bueno, ahí voy a poner un padding. Habéis visto en la mayoría de los vídeos que es muy habitual comenzar en un diseño añadiendo un padding, pues para que el texto y demás no esté pegado a los bordes, que sea más legible. Normalmente pues, bueno, podemos hacerlo con el all, podemos hacerlo con symmetric. En este caso voy a poner el simétrico, ¿vale? El edge instance simétrico. Le voy a poner un valor en vertical grande. Y como en el child vamos a poner esos textos de esa longitud y esa latitud. Para ello voy a poner una columna, defino los ejes, tanto el vertical como el horizontal, cómo se va a comportar. Un poco que sea el mínimo en el eje principal, en el eje vertical,
y vamos a poner los hijos que forman esa columna, o sea, los widgets que van a componer esa columna. Pues va a ser un texto donde vamos a mostrar por cada uno de los textos la información relativa. Primero vamos a mostrar la información relativa a la posición anterior. ¿Veis? Para ello voy a mostrar la longitud y la latitud de la que partíamos, antes, en donde estaba el marcador anteriormente. Tenemos, simplemente muestro marcador tocado, ese objeto que tiene el marcador, punto position, y me devolverá esa longitud y esa latitud. Y ahora pues nueva posición, y lo concateno con la nueva posición de ese nueva posición punto position. Y con ello pues yo tendría ese diálogo en el que se mostraría al usuario qué ha ocurrido cuando se termina de arrastrar ese marcador, o sea, tanto la posición anterior como la actual, y el botón OK para que se cierre esa ventana modal. Y vamos con el otro método básico, que sería pues eliminar, ¿no? un marcador. Hemos añadido un marcador, vamos a empezar a eliminar un marcador. Para ello, como parámetro le vamos a pasar el ID del marcador, el identificador de ese marcador que queremos eliminar. Llamamos a setState. Y lo primero que habrá que comprobar pues que es un marcador real, que es correcto, y entonces pues procedemos a eliminarlo. ¿Veis? Entonces pruebo dentro del array marcadores a que contenga esa clave, a ese ID de marcador está dentro de marcadores. Si es así, ya me aseguro que es un marcador real, un marcador que hemos definido, y entonces pues simplemente llamamos marcadores.remove y como parámetro le paso esa clave, ese ID de marcador. Y ahora como demo voy a ir haciendo un montón de operaciones sobre esos marcadores, todas las operaciones que puedo hacer, y luego haré botones para invocarlas en la interfaz. El primero va a ser cambiar de posición. Vamos a cambiar de posición el marcador. Simplemente lo voy a mover a una posición cercana y ya está. Nosotros podríamos en nuestro programa que quisiésemos cambiarlo por otro lado, sería de la misma manera. El mecanismo va a ser siempre prácticamente igual. Voy a definir marcador, ¿veis? Un tipo marker, donde es el dentro del array marcadores, pues consulto con la clave ID de marcador y me devolverá ese marcador que es el que voy a, en este caso, a modificar. Pues voy a modificar su posición. Defino que el marcador este es actual, es marcador.position. Le defino ese objeto de tipo latitud y longitud que es actual en la posición actual. Y voy a definir una variable de la clase offset, pero un objeto de la clase offset, que es el desplazamiento que le voy a aplicar a ese marcador. En la clase, entonces le voy a poner marcador, va a ser el centro, punto latitud, y le vamos a restar la latitud actual. ¿Veis? Esa va a ser el desplazamiento, lo voy a desplazar hacia el centro. En la vida real podíamos desplazarlo cualquier otro punto, cualquier desplazamiento que le pusiéramos. No tendría ni más problemas. Y con esto, pues bueno, ya llamo al setState. Y en el setState, pues simplemente lo que voy a hacer es que en marcadores voy a reemplazar el marcador que había actual, ese que es el que apunta y de marcador, por el mismo, pero con ese valor cambiado de la posición. Para ello hago que es igual a marcador copy with y modifico un parámetro, el parámetro que yo quiera, ¿vale? En este caso va a ser el position parámetro de la posición, y pongo que la latitud y la longitud pues serán las que he calculado ahora mismo con el desplazamiento, ¿veis? Entonces tengo ahí que a ese centro le sumo ese desplazamiento a esa longitud a esa latitud, perdón, del punto centro, y ahora lo mismo voy a hacer con la longitud. Le sumamos ese desplazamiento punto DI y de X que hemos calculado anteriormente. Estoy viendo que tengo aquí un error, lo dejo, iba a decir antes, me lo he saltado, y es que claro, este marcador puede ser null. Entonces tengo que ponerle, o sea, en la política null safety, tengo que ponerle la exclamación al final, en el que yo estoy asegurando que ahí no va a haber un valor null. También podría ponerle una interrogación si pudiera ser que lo almacenase, pero en este caso yo estoy seguro, pues pongo una exclamación. Y con eso, bueno, ya hemos solventado
este error en el método cambiar posición y voy siguiendo haciendo métodos que van a ser invocados desde botones con las distintas posibilidades que nosotros podemos hacer con los marcadores, ¿vale? Vamos a hacer todas las opciones que nos ofrecen los marcadores. Vamos a hacer ahora primero cambiar anclaje. En cambiar anclaje lo que vamos a hacer es pasar un marcador, el ID del marcador como parámetro, y lo que vamos a hacer es cambiar esa posición donde se ha anclado ese marcador. ¿Veis? El método que vamos a seguir más de uno va a ser definir ahora un marcador, un objeto de la clase marker, y va a ser igual a dentro de marcadores al ID de marcador, y pongo la exclamación para que me pase como antes, asegurando yo, asumiendo que no va a ser un valor null. Ahora vamos a definir de la clase offset, ¿veis? La clase desplazamiento, pues el anclaje actual. Vamos a definir ese objeto, ¿veis? Vamos a hacerlo pues, dentro de marcador.anchor, el marcador actual. Entonces nosotros, bueno, vamos ahora a aplicarle un cambio, un desplazamiento. Para ello vamos a definir el objeto anclaje nuevo, también de la clase offset. Llamamos ahí al constructor, ¿veis? Donde le pasamos, hay que pasarle dos double, el constructor, que es el desplazamiento que vamos a hacer. En este caso, pues vamos a poner pues, una operación sencilla, ¿veis? Voy a poner 1.0, 1, al fin y al cabo es un double, menos anclaje actual punto DI, y lo mismo vamos a hacer para la longitud, o sea, la latitud, y ahora para la longitud, donde lo haremos respecto a DX, al desplazamiento en X. ¿Bien? Ahora, bueno, pues simplemente una vez que he hecho ese nuevo offset, pues lo que voy a hacer es llamar a setState y voy a actualizar marcadores de ID de marcador, o sea, el marcador que he seleccionado, lo vamos a hacer que va a ser igual a este marcador nuevo que he creado, siempre con copy with, modificando el parámetro que nosotros queremos, que en este caso es el anchor parent, que lo vamos a asociar a anclaje nuevo. ¿Ven? Y con esto habríamos terminado otro método, otra posibilidad que podemos hacer con los marcadores. Vamos a hacer ahora otro, en este caso va a devolver un future void, o sea que va a ser asíncrona, y va a ser la información del anclaje, mejor dicho, de la info. Vale, voy a cambiarlo, voy a dejar ya así la nomenclatura, donde le pasamos también el ID marcador del marcador que queremos. En este caso tipo asíncrono, hemos puesto que devuelve un future, y como en todos estos métodos vamos primero a recoger qué marcador es. Pues como nos pasa en el ID de marcador, pues comprobamos lo que devuelve ese array de marcadores pasándole ese índice, esa clave y de marcador, y asegurando que no es null. Vamos con un desplazamiento, ¿veis? Igual que habíamos hecho antes, pero tengo el anclaje actual, es muy parecido al método anterior, donde tenemos ese marcador, esa ventana de información del marcador en qué está anclado. ¿Veis? No, ahora es distinto al marcador, ahora lo que estoy cambiando es el anclaje de la información, que es distinto a lo que hemos hecho anteriormente. Aunque el método es prácticamente igual, porque voy a hacer un nuevo anclaje donde le vamos a aplicar también un desplazamiento respecto al anterior, y luego pues actualizaremos la información de ese marcador y haremos el setState. La mecánica es la misma. Entonces estoy cogiendo el offset, le resto a 1.0 menos el anclaje actual en DI, lo vamos a hacer también lo mismo, 1.0. Bueno, vamos a mantener el anclaje actual en X, vamos a hacerlo solo en el Y, y ya puedo llamar a setState y simplemente, pues nada, vamos a hacerlo de siempre, vamos a actualizarlo con marcadores y de marcador accedo al marcador que quiero cambiar y digo que es igual a marcador.copy, y ahora el parámetro que vamos a cambiar, que si anteriormente era anchor parent, pues también en este caso se mantiene en el anclaje nuevo. Y ahora, bueno, vamos a hacer otro nuevo. En este caso vamos a poner
de cambiar la propiedad arrastrable. Podemos definir si queremos que nuestros marcadores sean arrastrables, o sea, si podemos pulsar con el dedo y cambiar su posición o no. Dependiendo de lo que estemos haciendo puede interesarnos, ¿no? Si estamos permitiendo al usuario que nos marque un punto, pues será interesante que sea arrastrable. Si estamos nosotros indicando un punto geográfico, puede ser que no. Vamos al principio, hacemos que marcador sea igual a marcadores con ese id marcador que nos pasan y estableciendo que asumimos que no es null. Lo mismo que vamos a hacer en todos estos métodos, la mecánica ya he dicho se va a repetir muchísimo. Y nosotros directamente aquí, pues set state, lo único que vamos a hacer es que marcador va a ser igual que ese que teníamos anteriormente, pero con el copy with, modificando ese valor arrastrable, dragable, que lo vamos a cambiar. Vamos a hacer que valga lo contrario que lo que valga actualmente. Entonces, ¿veis? Es marcador y de marcador es igual a marcador copy with, lo mismo que hemos hecho hasta ahora, y ahora la propiedad dragable param, ¿veis? Ese atributo, pues vamos a hacer que sea lo contrario que lo que vale actualmente en marcador. Entonces será al contrario, exclamación, que marcador punto dragable. Y con esto cambiaríamos el estado de dragable. Esta misma mecánica la podemos seguir en mucho más. Por ejemplo, vamos a tener el visible, vamos a tener otra serie de propiedades que vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer, por ejemplo, ahora el cambiar de plano. A esto se refiere a que realmente, bueno, la propiedad que tiene es que nosotros giramos los mapas y, sin embargo, el anclaje se mantiene en vertical. Tiene esa propiedad por defecto. Pero nosotros podemos cambiarla y hacer que gire con el giro de los mapas. Entonces, en la mecánica, igual que la anterior, es cambiar simplemente una propiedad. Empiezo como siempre asignando a que el marcador sea, pues, marcadores de id de marcador, o sea que asuma que el marcador va a apuntar a lo que actualmente es el marcador seleccionado, y hago el set state, donde voy a decir que marcadores id de marcador va a ser igual que lo que hasta ahora es marcador, cambiando también ese parámetro. Entonces, copy with, y el parámetro, pues bueno, como podéis suponer, vamos a tener aquí que cambiar el flat param, el parámetro del plano. Entonces va a ser distinto que marcador flat, lo contrario que lo que valga actualmente marcador.flat. ¿Veis? Estos métodos son bastante sencillos, son repetitivos en la mayoría de los casos. Pero nos proporcionan, si estáis queriendo conocer todas las propiedades, todas las posibilidades que podéis hacer con los marcadores, pues esta quizás es la mejor opción, el ir recorriendo cada uno de ellos y aprendiendo todas las propiedades como hemos aprendido, de desplazamiento, de rotaciones, de plano, etcétera, etcétera. A ver, estoy viendo aquí si he cerrado bien las llaves y vamos a continuar. Vamos a hacer otro método, otro future void. Me voy a volver future de void, con lo cual estamos diciendo que es un método asíncrono. Vamos a hacer en este caso cambiar la info, ¿vale? O sea, y de marcador. En este caso yo no voy a sustituir la info por otra. Lo normal es que tú tuvieras una info en ese marcador, quisiera sustituirla por otra. Yo simplemente, pues bueno, voy a concatenarlo con un carácter. Hacemos lo de siempre. Digo que marcador es igual a lo que devuelva de esa array de marcadores, pasándole como parámetro ese id de marcador, asegurando, como siempre pasa, que no sea null. Ahí está. Y bueno, nosotros, como he dicho, en este caso yo voy a hacer un ejemplo sencillo. Teníamos antes una info breve, puedo cambiar la info. En vuestro caso podríais sustituirla por lo que quisierais. Entonces, bueno, vamos a crear una cadena que va a ser el nuevo snippet, ¿vale? Que lo que va a hacer es, voy a unir lo que teníamos en el snippet actual, el snippet, esa información en la window que había, esa descripción, era el snippet, y le voy a concatenar, veis, un carácter. Asegurado que snippet no era null mediante la exclamación. Eso podríamos haberlo hecho con cualquier otra cosa, podríamos haber sustituido ahí por cualquier otra cosa. Para el ejemplo, para cada vez que se pulse el botón, pues vaya cambiándolo, lo he puesto así. Y ahora llamo a setState y actualizo pues ese valor de marcadores y de marcador con lo que actualmente apunta marcador, ya sabéis, con copy with, y vamos a cambiar en este caso el parámetro del info window param con el
actual que teníamos en marcador.infowindow. ¿De acuerdo? Y de esta manera tenemos ese snippet, perdón, infowindow snippet, y el copy with, vamos a pasárselo, el snippet param, snippet, ¿de acuerdo? Entonces esto lo que iba a provocar es que esa descripción que damos de cada uno de los marcadores, cuando le damos a cambiar la info, pues la vamos a sustituir la cadena que había por esa misma cadena concatenada con otro carácter. Vamos con otro método. No vamos aquí a parar. Tenemos muchas propiedades que podemos cambiar, que podemos trabajar. Y vamos a cambiar de la transparencia. ¿Vale? El color que hemos definido antes puede ser más o menos transparente. Nosotros vamos a trabajar con esa propiedad, con la transparencia del canal alfa. Vamos a ir modificándola. Entonces va a ser un método asíncrono. Y la mecánica va a ser que mientras se pulse va a ir cada vez siendo más transparente hasta que llegue un momento que sea prácticamente transparente y volvamos a la opacidad absoluta. Recordamos que el valor alfa suele estar, en este caso está comprendido entre 0 y 1. Calculo el marcador de la misma manera que siempre, lo inicializo y ahora defino la variable de tipo double transparencia actual, cojo cuál es el valor, entonces lo accedo desde marcador a cuál es su valor alfa. ¿Vale? Y lo que vamos haciendo es que el nuevo valor alfa, veis, hago el set state y pongo que en marcadores de marcador vamos a hacer una condición para ese valor alfa. Si el valor ya es muy bajo, pues lo que voy a hacer es directamente ponerlo a 1. Y si no, pues lo que voy a ir haciendo es decrementándolo, multiplicándolo por un valor menor que 1. Entonces, voy a hacer que el valor de alfa param, el valor actual será la transparencia actual. Voy a hacer la comprobación de si es menor que, por ejemplo, que 0 con 1. ¿De acuerdo? Que he puesto un 1 de más. Si es así, pues vuelvo a 1, 0. Ya estamos hablando de una prácticamente transparente. Si no, la transparencia actual la multiplico por 0,75. Podría multiplicarlo por un valor más pequeño y serían menos pasos. Con este, pues iríamos dándole al botón y cada vez sería más transparente hasta que llegase un momento que la transparencia bajase 0,1 y automáticamente la volveríamos a su transparencia normal, a que no tener transparente. ¿Vale? Esa es la mecánica de ese método. Vamos con cambiar rotación. Este, pues bueno, es muy sencillo, nos va a permitir rotar ese marcador, que no esté perpendicular, que no, o sea, que siempre suele estar presentando pues eso totalmente vertical y podemos ir inclinándolo y demás con una rotación. Entonces, volvemos a la misma mecánica. Tenemos el objeto marcador, que va a ser el correspondiente a lo que he almacenado en marcadores con la clave ID marcador. De esa manera identificamos qué marcador hemos tocado. Y lo que vamos a hacer es, igual que antes, almacenar la rotación actual de ese marcador. Para ello, en la variable rotación actual, que es de tipo double, almaceno dentro de marcador cuál es la rotación que tiene, la propiedad rotation. Y la mecánica la misma que anteriormente. Vamos a hacer set state para que recargue y a marcadores de marcador, pues pasará a ser lo que había en marcador, cambiando ese parámetro respecto a la rotación. Entonces, marcador.copyWidth y vamos a poner rotation param y la rotación, pues vamos a simplemente a ir rotando progresivamente ese marcador. Entonces, si la rotación es igual a un determinado valor, por ejemplo 330, lo que voy a hacer es que tenga inclinaciones de 30 grados, ¿vale? Entonces, si es 330, pues ya me voy a 0, pero si no, pues al actual le voy a sumar 30 grados. Lo que vamos a ir haciendo es que se gire en 12 veces, casi va a ser como las agujas del reloj, el efecto que vamos a hacer nosotros aquí. Y con ello, pues tendríamos otro método acabado, otra posibilidad que podemos hacer con nuestros marcadores. Vamos a seguir con otro. Tenemos muchas posibilidades. Lo que he dicho, en este tutorial pretendo mostrarlas a todas, aunque normalmente luego no vaya a necesitar todo eso. Así que bueno, vamos a hacer ahora un future void también, y en este caso vamos a cambiar la visibilidad. Vamos a hacer que esté visible o que no esté visible ese marcador. Es bastante sencillo. Ya he visto los anteriores. Vamos a pasarle ese ID de marcador, va a ser de tipo asíncrono. Hemos puesto un future. Entonces, pues el mismo mecanismo de siempre. Primero definimos el objeto marcador, que va a ser el objeto
que hay almacenado en el array marcadores con ese ID, o en ese map, mejor dicho, más que un array. Y ahora ya tenemos identificado qué marcador de esta manera se ha tocado. He puesto que no admito nulos al poner la exclamación y simplemente hago set state, y lo que voy a hacer es que el atributo que hace que esté visible o no, voy a negar su estado, así que marcador y de marcador pasa a ser lo que estuviera en marcador con copy with, la misma mecánica que siempre, pero ahora mismo el visible param, el parámetro de visibilidad, pues digo que vale lo contrario de lo que valía actualmente marcador.visible. Y con ello tenemos otra muestra de otra propiedad que podemos nosotros manipular en nuestros marcadores. Vamos a seguir. Vamos a hacer también otro igual. Va a devolver un feature void. Y en este caso lo que vamos a hacer es cambiar el índice Z. El índice Z se refiere a cuando tenemos varios marcadores, pues cuál se ve encima, ¿no? Tenemos un eje Z, un eje que sería perpendicular a la pantalla, que iría hacia nosotros. Dependiendo del eje Z se visibilizarían uno, se visibilizarían otro. Entonces voy a hacer, como siempre, el objeto marker, el objeto de la clase marker, marcador, que va a ser igual al, dentro del map marcadores, pues al que apunte esa clave y de marcador. Con lo cual identifico ese marcador que me han tocado, que está seleccionado, perdón. Entonces ahora lo que voy a hacer es, primero saber cuál es el índice Z actual de ese marcador. Para ello, pues simplemente lo guardo en esa variable índice Z actual, digo que es igual a marcador Z index. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, pues como siempre, vamos a llamar a setState, y dentro de setState voy a hacer que lo que apunta eso a ID marcadores dentro de marcadores, ID marcador dentro de marcadores, que diga pues igual a marcador copy with, y vamos a cambiar el parámetro respecto al índice Z index param, pues será igual. Y entonces lo voy a incrementar siempre 1, salvo que sea igual a 12, donde volverá a ser 0. Para ello hago la comprobación de si índice Z actual es igual a 12, pues entonces valdrá 0, ¿veis? Y si no, pues simplemente incremento en 1 el valor del índice de Z actual. Lo que hago es sacarlo del mapa, alejarlo, subir su nivel de índice Z. ¿De acuerdo? Veis que más o menos siempre es la misma dinámica. Así que vamos nosotros a continuar, y en este caso, bueno, vamos a hacer otro método. Este sí, bueno, no es future, no devuelve, no es asíncrono, nos devuelve directamente un void, y va a ser cambiar icono. Y esto va a ser un método auxiliar que vamos a utilizar. Bueno, aquí lo que voy a hacer es que en vez de aparecerme el típico marcador, pues yo pueda poner un icono que yo tenga en mi fichero. Bueno, en este caso yo voy a utilizar un icono que va a ser un cuadrado rojo. ¿Veis? Paso en este caso el ID marcador como siempre, y también he pasado un bitmap descriptor icono. ¿De acuerdo? Este es diferente, este método. Como siempre, si identifico en el objeto marcador de la clase marker a ese marcador que está seleccionado mediante esa clave del ID marcador, y hago el setState correspondiente. En este setState lo que voy a hacer es que marcadores de ID marcador pues va a ser igual a marcador. Hasta ahora vamos como casi siempre con copy with, con esa modificación que voy a hacer. Con ese y con param cambio el icono y pongo que es igual a icono, al icono que se ha pasado como parámetro de ese método. Y ahora hacemos un método que, si va a ser asíncrono, va a devolver un future bitmap descriptor, ¿vale? Que va a ser icono. Este lo vamos a utilizar luego de manera auxiliar para poder llamar a cambiar icono, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo único que vamos a tener, vamos a pasarle el contexto, va a ser como parámetro, y va a ser un método asíncrono. Lo primero, ¿veis? Defino un objeto completer de bitmap descriptor. Vamos a jugar aquí con temas asíncronos, cuando se termina una tarea, cuando no se termina, cuando luego invoquemos a esta. Entonces vamos a tener aquí un objeto llamado bitmap icon, que va a ser un completer de bitmap descriptor, y que voy a inicializar a vacío. ¿Veis? Ahora voy a hacer un final del objeto de la clase ImageConfiguration, que voy a llamar configuración. Estas clases ya las definimos arriba previamente, al principio las importamos.
al principio de este ejemplo. Y entonces voy a llamar a create local image configuration, pasando en el contexto. Vamos a crear una configuración de imagen local con el contexto que tenemos actualmente, ¿no? Entonces yo ahora voy a definir otro objeto de la clase assetImage, donde le paso la ruta. En este caso para abreviar, ya he copiado y he modificado el fichero pubspecs.yaml para poner este fichero es redsquare.png, un cuadrado rojo que tengo. No voy a hacerlo aquí porque el vídeo es muy largo. Y vamos a poner .resolve.configuration. ¿Vale? Veis que tenemos utilizando la configuración que hemos hecho. Y ahora pues simplemente vamos a poner que le añadimos un listener, que va a ser el que nos va a ayudar con la carga de este fichero. Y nosotros lo que vamos a utilizar es un image string listener. ¿Veis? Vamos a hacer un flujo del contenido de esa imagen. Entonces lo que necesitamos es saber cuándo se termina de cargar, porque luego se lo pasaremos al método que hemos definido anteriormente. ¿Vale? Entonces llamamos a ese listener que tiene dos parámetros, el image info y un booleano de tipo asíncrono. Y en este, pues bueno, simplemente vamos a poner que voy a definir un objeto de la clase byteData que puede ser null, que voy a llamar bytes, que se va a almacenar esa secuencia de bytes que va a ser el icono, y va a ser await.image.toByteData, y le especifico el formato, que en este caso pues el formato que le voy a decir va a ser image.byteformat.png. Lo que estoy convirtiendo es simplemente ese fichero PNG. Lo que estoy haciendo esto es convertirlo en un flujo de datos, devolverlo hecho un flujo de bytes. Este es el sentido de este método. Entonces compruebo que si bytes es igual a null, pues lo que vamos a hacer es que en bitmap icono punto complete error. O sea, si después de esta operación no ha habido no hay ningún byte, no se han leído ningún byte, porque se han producido obviamente algún error, y entonces pues lanzo una excepción. ¿Vale? Y le voy a decir, pues bueno, imposible, por ejemplo, codificación del icono. ¿Vale? O sea, no puedo convertir ese PNG, no puedo codificarlo en esa secuencia de bytes que quiero enviar si se produce ese error. ¿Vale? Entonces, estas funciones luego las llamaremos a las dos, y la salida de una me servirá como entrada de otro. Y si fuera ese error, ahí acabaría la ejecución de este método. Si no es así, pues cojo declaro un objeto llamado bitmap, de tipo bitmap descriptor, donde lo que vamos a hacer es, pues vamos a utilizar la operación previa que hemos hecho, esa conversión que hemos hecho, porque yo creo ese bitmap descriptor from bytes. Recuerdo que, bueno, exactamente from bytes buffer as uint, o sea, lo convertimos a un entero de 8 y lo convierto en una lista. Una operación un tanto compleja, ¿vale? Pero al final consigo tener ese bitmap descriptor, y con ello, pues bueno, yo ya puedo hacer las operaciones que he dicho antes, porque yo ya puedo completar la operación. Ahí ya el bitmap icon completo, le paso ese objeto bitmap, y estaría ya el método acabado. Solo me quedaría devolver, con ese await, devolver el bitmap icon.future. Convierto en formato future ese objeto bitmap. Ahí me da un error de bytedata, vamos a comprobar, y directamente, bueno, que si no había hecho el import correspondiente, y lo subsano. Este método es un método auxiliar que simplemente eso lo que me sirve es para la codificación de ese icono. Y ya vamos con el método build. Ya hemos hecho todas las posibilidades, hemos hecho todos los métodos para cambiar cada uno de los parámetros, y vamos con el método build. Como lo he dicho varias veces a lo largo de este vídeo, el método build va a ser más o menos como hemos hecho anteriormente en otro ejemplo. Arriba vamos a tener un mapa y debajo todos los botones para posibilidad de cambiar todos esos valores y que veamos ese efecto. Entonces, bueno, lo primero que hago es definir id seleccionado,
de tipo marqueID, que pueda almacenar un null y que va a ser igual al marcador seleccionado, el que haya hasta ese momento. Voy a devolver una pila porque, claro, recordamos, este widget sirve para poder montar, poner encima uno de otro widgets. Vamos a tener como hijo una columna, me va a servir para esa orientación vertical primero que quiero. En el eje principal, en este caso va a ser pues, el eje vertical, pues vamos a repartir ese espacio, no hay space evenly, y en el cross axis limited podemos poner cualquier valor. En este caso yo creo que podría ser, por ejemplo, stretch, podría ser el más correcto, ¿no? Es ajustado. Y vamos a poner los hijos que van a tener esta columna. Obviamente va a ser una lista de widgets. Marco, ¿veis? Tengo ahí la lista de widgets y ahora empiezo a escribir la lista de widgets que van a componerlo. En primer lugar pongo un widget de tipo expanded, ya lo hemos visto muchas ocasiones, me va a ayudar a que no se salga, que encaje dentro del espacio concreto, y aquí tenemos ya nuestro mapa, que ya hemos hecho los dos ejemplos anteriores. Tenemos un objeto de tipo Google Map, en el que le pasamos en el onMapCreator ese método que creamos al principio, ese método privado que creamos al principio, que asocia el controlador, y la cámara como posición inicial, pues bueno, voy a pasar como objetivo, veis, paso un objeto de latitud y longitud, pues donde voy a expresar las coordenadas que yo quiero que aparezcan cuando se cargue el mapa. Ahora le puedo poner como parámetro el zoom que quiero, el factor de zoom, en este caso lo voy a fijar en 11.0, es el habitual de estar bastante cerca, que hemos utilizado también en otros ejemplos. Y ahí defino ahora importante en markers, ¿veis? Le pongo los marcadores que yo quiero que aparezcan. Ahí entonces digo que es un conjunto de objetos de la clase marker, set marker.of, y ahora le paso ahí este objeto que he puesto, marcadores.values. ¿Vale? Recordemos que en marcadores es ese array de markers donde yo siempre he ido almacenando cada uno de los marcadores. Pues esta es la manera de asociárselo. Con esto lo que estamos haciendo hasta ahora es que simplemente hemos definido un mapa, y ese mapa, bueno, va a mostrar esos marcadores que hemos definido. La primera vez pues estará vacío porque marcadores lo inicializamos a vacío. Ahora, tras este mapa voy a poner un objeto de clase fila. Voy a poner todos los botones, pero especialmente arriba quiero poner dos botones, que va a ser el de añadir, que va a ser básico, y el de eliminar un marcador. Con lo cual empezamos con un text button en esta fila. Ese text button pues obviamente va a tener como hijo un texto que va a ser añadir, y ahora haremos el evento onPressed. En el onPressed pues vamos a llamar al método añadir que hicimos previamente, fue al principio de este vídeo, y ahora pues bueno, haremos otro text button para eliminar. Aquí tenemos, veis, onPressed child, como me lo ha puesto a él, lo ha hecho a la manera contraria. Yo suelo poner primero siempre el child, me lo ha autogenerado él. Bueno, vamos a seguir esa nomenclatura en este. En el onPressed pues voy a llamar obviamente al método eliminar que hicimos nosotros anteriormente, y en el child pues el texto de eliminar. Pongo de tipo que sea una constante. Eliminar. Obviamente me está en rojo y la aplicación es sencilla. No he, bueno, he puesto, perdón, porque no he puesto ni tenía puesto parámetros ni nada. Voy a hacer una comprobación. Me comprobas que id seleccionado no sea nulo, o sea que tenga realmente un marcador seleccionado. Si es null, pues simplemente devuelvo null, no hago nada. Si no es así, hago esta función anónima en la que simplemente llamo a eliminar y sí le paso ese id seleccionado. ¿De acuerdo? Este método es el correcto y que vamos a utilizar más bastante parecido en la mayoría de los métodos que vamos a ir invocando en estos botones. ¿De acuerdo? Ahora mismo tenemos los dos principales, podemos añadir y podemos eliminar marcadores.
ahora vamos a poner dentro de esa columna, no hemos salido de la fila, un objeto de la clase wrap. El objeto de la clase wrap lo que nos va a permitir es poner una serie de botones y que los vaya a ir organizando por filas en función del tamaño que tengan. Poco responsive, podemos decir, lo que quepan, y si no irá saltando de fila. Nos vamos a olvidar nosotros de columnas y demás. ¿Vale? Entonces, el wrap alignment lo pongo de space evenly también. Y pues, vamos a ir añadiendo ahora, dentro de los hijos de ese objeto de tipo wrap, pues iremos haciendo text button por cada uno de los métodos que hemos definido anteriormente que cambiaban una propiedad. ¿Vale? Cambiar info, el primer text button, ponemos de texto cambiar info, y en el onPress pues obviamente vamos a llamar a ese método. Para eso vamos a hacer siempre la comprobación. Vamos a comprobar primero que el id seleccionado es distinto de null. O sea, si es igual a null, pues vamos a devolver null simplemente. O sea, no vamos a hacer nada. Si no es así, pues entonces llamaremos, ejecutaremos esta función anónima que no tiene ningún parámetro y vamos a llamar entonces al cambiar info pasándole ese id seleccionado, el id del marcador que esté seleccionado. ¿De acuerdo? Vamos ahora pues a seguir. Lo digo, ahora va a ser uno tras otro, vamos a ir creando text button por cada una de estas propiedades. Como he dicho, esto no es un ejemplo que vayáis vosotros a hacer usar realmente. Esto es para comprobar todas las posibilidades que nos ofrecen los marcadores y todas las operaciones que podemos realizar sobre ellos. Ahora vamos a hacer, por ejemplo, el de cambiar la info del anclaje, ¿no? Que lo definimos anteriormente. Pues igual, en el onPressed, exactamente igual, comprobaremos ese id seleccionado que sea distinto de null, o sea que realmente tengamos un id de un marcador que sea válido, y si es así, o sea, si es válido, pues ejecutaremos, llamaremos esta función en la que le vamos a pasar y que vamos a invocar al método cambiar info anclaje. Pasándole el id seleccionado como parámetro. ¿De acuerdo? Es lo que digo. A partir de ahora el vídeo es bastante repetitivo, espero que haya quedado claro lo que hemos hecho, porque a partir de ahora es simplemente continuar y ya habéis visto, simplemente con el marcador que hay seleccionado nosotros ofrecemos posibilidades de cambiarle las propiedades. Vamos a cambiar de sitio, vamos a rotarlo, vamos a cambiar la visibilidad, vamos a cambiar su valor en el eje Z, todas esas posibilidades simplemente siempre repitiendo de la misma manera. Entonces, otro text button, en este caso vamos a cambiar el anclaje, vamos a cambiar el anclaje de ese marcador, del punto de anclaje, pues cuando se pulse, lo mismo. Lo primero, comprobar que el id que se ha seleccionado de ese marcador es un id correcto, que no sea null, y si es así, si es distinto de null, pues vamos a llamar al correspondiente método, ahí vamos a llamar a cambiar anclaje pasándole el id seleccionado. Vamos con otro text button, el child, como siempre, va a ser otra constante de texto. Con las constantes estoy intentando reducir el uso de memoria, ser más eficiente. Y en este caso la propiedad que vamos a cambiar va a ser el arrastrable. Recuerdo que esa propiedad es la que permite que un marcador se pueda arrastrar o no se pueda arrastrar por la pantalla. Entonces, cuando se pulse se comprueba si el id seleccionado es null, o sea, si es válido o no es válido. Si es null, devolvemos null, y si no es así, pues entonces llamaremos al método de cambiar arrastrable y le pasaremos como parámetro ese id seleccionado. Nuevo text button. Como hijo, pues vamos a pasarle otra vez otra constante de texto. En este caso vamos a poner que vamos a cambiar el plano, ¿vale? Recuerdo que esta es la propiedad que hacía que se quedase vertical el marcador si se giraba la pantalla y demás o no, ¿vale? Entonces comprobamos si el id seleccionado es igual a null,
y si no es null, es un ID válido, entonces pues llamamos a cambiar plano pasándole ID seleccionado. Como veis, prácticamente todos estos botones se repite una y otra vez lo mismo. Ahí me había dejado y aquí, perdón, llevaba sin llamar a la función anónima. Y ya lo hemos subsanado. Muchas veces quizás tenéis vosotros programas que lo que necesitáis llamar a este método, obviamente sin hacer un botón. Yo en este caso estoy haciendo botones para que se pueda ver el efecto, pero igual necesitáis pues, que un marcador se mueva cuando ocurre un evento y tal. Entonces podéis utilizar estas funciones que hemos definido, pero claro, invocándolas directamente cuando hace falta. Ahora nosotros vamos a hacer otro text button. ¿Veis? Estoy ya en el que vamos a, en este caso, vamos a cambiar la posición. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y en el que cambiamos era la longitud y la latitud a la que apuntaba el marcador. Hacemos la comprobación de siempre de si el ID seleccionado es igual a null. Si es igual a null, pues entonces devuelvo null. Y si no, si es un ID real, que es válido, pues entonces vamos a llamar a cambiar posición, pasándole el ID seleccionado. Miren este vídeo, aunque sea largo, a veces que pueden llegar a ser aburridos, pero lo que quiero es que tengáis todas las posibilidades, que sepáis todas las maneras, todo lo que podéis hacer con un objeto de esta clase, ¿no? Con un marcador. Entonces, aquí tenemos otro nuevo texto, en este caso la rotación. Recuerdo que íbamos rotando, una especie hacemos como las agujas de un reloj con el marcador, hacíamos 12 posiciones distintas de 30 grados de diferencia cada uno. Pues para ello comprobamos si el ID seleccionado es null. Si es así, devolvemos null. Y si no, pues obviamente vamos a llamar al método cambiar rotación, en el que le pasaremos como parámetro ese ID seleccionado. Vamos a hacer otro text button. Para que quede más ordenadito. Vamos a poner que child, otra constante de texto. En este caso va a ser, vamos a cambiar el visible, la propiedad visible. O sea, esto va a hacer que pase a estar invisible si es visible y al contrario. Y para ello vamos a comprobar que el ID seleccionado es distinto, o sea, igual a null. Si es así, no haremos nada, devolveremos null. Y si es distinto de null, pues llamaremos al método de cambiar la visibilidad. ¿Vale? Método cambiar visibilidad pasándole el ID seleccionado. No tiene una conciencia de la cantidad de métodos que habíamos definido hasta ahora. Pues faltaba ahí una coma. Cuando empieza uno a construir los botones para invocarlos, se da cuenta cuántos métodos hemos definido en este vídeo, cuántas posibilidades distintas tenemos para hacer con los marcadores. Nuevo text button. En este caso vamos a poner de texto el cambiar el índice Z. ¿De acuerdo? El método que íbamos cambiando hasta 12 iba incrementando el índice Z y volví a ponerlo a 0 en ese caso. Y en onPress, pues siempre igual, el ID seleccionado es igual a null. Y si devolvemos null en ese caso, y si no, pues entonces vamos a llamar al método, la función anónima, que se me olvida esa abreviatura. Y entonces, si no, pues directamente vamos a llamar a cambiar índice Z, pasándole ese ID seleccionado. Un nuevo text button. En este vamos a ofrecer posibilidad de cambiar de icono. Este es el que es distinto a los demás. ¿Veis? Vamos a pasar el icono. Vamos a ver que cuando se pulse, lo primero que vamos a comprobar es que sea null y que devuelva null, como hasta ahora. Pero en el caso de que no sea null,
pues no va a ser tan sencillo como hasta ahora. Vamos a tener que hacer uso, recuerdo que hemos definido dos métodos para hacer esta operación, vamos a hacer uso de ellos. En primer lugar, leo el icono, pasándole el contexto. Y hago un den para que cuando acabe esa tarea, ya estamos jugando con temas asíncronos y demás, y coordinando, sincronizando esa tarea, cuando acabe de leerse ese icono, es cuando llego y digo que bitmap descriptor, el objeto, voy a tener de entrada ese objeto llamado icono que va a ser de tipo bitmap descriptor, ¿veis? El método, voy a tenerlo de entrada después de hacer esa lectura del icono. Pues una vez que tengo ese objeto es cuando puedo llamar al método del cambiar icono que habíamos definido previamente, ¿vale? ¿Lo tenéis? ¿Veis? Entonces le paso a ese icono ese ID seleccionado y el objeto. Como he llamado icono aquí, lo había dejado así, pues vamos a ponerlo, para no confundirlo con arriba, voy a dejar aquí con icono. Esta es la entrada que recibimos en este método después de hacer el den. ¿Comprendéis? Hacemos la lectura del icono, si se lee correctamente, entonces llamamos al cambiar icono pasando ese ID seleccionado y esa lectura de icono que hemos hecho anteriormente. ¿Vale? Aquí creo que es fácil este código, el método que hemos hecho de leer icono era complejo, era un método complejo porque hemos utilizado bastantes clases que son poco usuales, que recordamos que convertíamos a bytes y demás, pero ahora la invocación pues veis que es sencillo, se entiende fácil, leemos el icono y cuando se termine de esa lectura de bytes, pues se lo pasamos al método de cambiar icono y ya está. Lo importante es que utilizar el den por el tema del que sea síncrono, algo que es de primera asíncrono, si no nos produciría error porque pudiera ser que no hubiera acabado esa lectura cuando nosotros estábamos invocando a ese nuevo método, ¿vale? Estoy comprobando aquí, para no equivocarme, donde voy a escribir, y entonces ahora, bueno, voy a poner un nuevo widget. Hemos acabado ya el widget wrap. Vamos a poner el visibility, ¿vale? Widget, que lo que voy a poner es que va a estar visible siempre, veis, si la posición del marcador es distinto de null. Entonces, como hijo, vamos a poner un container. ¿Y qué es lo que va a hacer eso? Pues simplemente que lo vamos a poner ahora, vamos a poder mostrar un texto, ¿veis? Porque he puesto un container ahora con color blanco, con una altura de 30, y al que le voy a poner unos pequeños padding, donde vamos a poder mostrar información, ¿vale? Sobre la posición y demás. Vamos a hacerlo. He puesto un padding en la izquierda y la derecha de 12 por igual. Y ahora, veis, pongo objeto child y dentro de ello vamos a poner una columna, o sea, una fila, perdón, lo cual me asegura, ya sabéis, la apariencia vertical, o sea, horizontal, que estén todos en el mismo eje horizontal. Disculpadme ya, llevo mucho rato. Vamos a poner cómo se va a dividir el espacio con space around a lo largo de ese eje principal de esta fila, el tamaño de esa eje principal. Estamos hablando de un eje horizontal. Queremos el máximo y vamos a hacerle esa lista de widgets que van a formar parte de esa fila. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer primero una comprobación. Si el posición de marcador es igual a nulo, o sea, no hay un marcador con una posición seleccionado, entonces vamos a devolver un container, y perdón, vamos a ver si así vamos a poner un container vacío, y si hubiera que esa posición de marcador no fuera null, pues lo que vamos a devolver entonces es un objeto tipo expanded para no tener problemas, que se ajuste, y vamos a poner texto, ¿vale? Y vamos a mostrar en el texto la latitud y la longitud, ¿veis? De esa posición posición marcador. Para ello muestro, ¿veis? La posición de marcador
la latitud. Y bueno, ahora tendría que mostrar también, obviamente, la latitud. Estoy comprobando que tenga todo bien cerrado, sí. Y vamos a mostrar de posición marcador. Vamos a saltar aquí, que esté un poco más ordenado. Aquí es que cuando te deja una comilla, pues no se puede ver bien. Y vamos a comprobar la misma operación, que la posición marcador no sea null, si es así un container vacío, y si no, si tenemos que no es null, que es una posición de un marcador real, pues vamos a mostrar ese texto con en este caso, la longitud. Bueno, esta ya parte ha sido un detalle ya más extra, ¿no? De que vayan los marcadores cuando se seleccionen, bueno, vayan mostrando la longitud, la latitud y demás. Como he dicho, he hecho un vídeo muy largo con muchas opciones, seguro que os sobran, no necesitáis tantas, pero bueno, aquí tenéis una demostración de todo, esa era mi idea. Vamos a ver qué errores tengo algún error, me está marcando uno aquí, invisible. Parece que, claro, le había puesto un punto y coma en vez de una coma o un espacio en blanco, con lo cual ya está arreglado. Y vamos a ir a la portada, vamos a añadir a nuestro menú, ese menú drawer, esta página. Entonces, vamos a añadir un nuevo drawer item, recuerdo esa clase que creamos para almacenar esos elementos del menú, el contexto marcadores y con el icono más ahí con .place, precisamente del marcador. ¿De acuerdo? Y con eso añadiríamos en el array, en el que se lee y se muestra las opciones de nuestro menú drawer. Y ahora pues lo único que tengo que hacer es que cuando se pulse esa opción, pues que se llame a ese widget que hemos declarado. ¿Vale? New, pero bueno, lo primero que debo hacer es obviamente importar ese nuevo fichero que he hecho. ¿Vale? Entonces vamos a importar Google Maps marcadores.dart. Si no, pues no podré hacer uso, obviamente, de las clases definidas dentro de ese fichero. Vamos a poner ahí, que va a devolver un objeto nuevo de tipo marcador lugar página. Aquí me he dado cuenta que me faltaba un new. Vamos a ponerle un new. Y bueno, con esto yo creo que está el programa listo y vamos a pasar pues, a probarlo. Vamos a seleccionar en el menú esa nueva opción de marcadores. Ahí la tenéis, la parte inferior. Le doy y me muestra un mapa con toda esta serie de botones que hemos hecho. Vamos a pulsar añadir, que es el botón que veis como me añade el marcador, otro, va formando ese círculo que os decía, hasta 12 podía emitir. Si selecciono uno, pues me marca la información, se pone en verde, se marca, puedo darle a eliminar ese marcador seleccionado, ¿veis? Y ahora puedo ir cambiando pues todas las propiedades. Voy a hacer aquí una pequeña muestra de algunos de los botones, no hace falta hacer todos, podéis vosotros probarlo, veis, podemos cambiar la posición, el anclaje, la visibilidad, la transparencia, podemos arrastrar, pues cambiar la posibilidad de arrastrar. Como cambiamos, vuelve a cambiar la posición, cambia el anclaje, cambiamos la rotación, vamos haciendo como una especie de reloj, cambiamos la visibilidad. Podemos hacer muchas operaciones. Este vídeo, pues bueno, creo que ofrece muchas posibilidades. Es un vídeo largo, pero que nos muestra y se saca todo el potencial, lo que son los marcadores de Google Maps. Y eso ha sido todo, ya ha sido bastante. Espero que os haya gustado, aunque haya sido largo. Y si os ha gustado, darle a like y nos vemos en el próximo. Saludos.